El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar es la narración que recrea el evangelista Mateo, seguramente de algunos de esos episodios que ellos habían vivido con Jesús. Muchas veces en el lago habrían pasado por esas dificultades de una tempestad. Y el evangelista toma una de esas experiencias y la cuenta al pueblo para que se anime, porque ya para ese momento estaba siendo perseguido. Los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban pasando por momentos difíciles. Ya había llegado el martirio, el sufrimiento por predicar el evangelio, por vivir el evangelio. Las cruces habían llegado a los cristianos, a los primeros cristianos, las primeras comunidades. Por eso Mateo cuenta esta historia. Y hay como tres elementos que nos deja sonando en el Evangelio. Dice que, bueno, Jesús los despachó, Él se quedó orando y ellos se fueron, tomaron el mar y se fueron. La barca, primera cosa, atención, iba muy lejos de la costa. Ya iba mar adentro, había dejado la costa. En la costa es donde hay seguridad. O sea, cuando estás sobre tierra sientes seguridad, pero cuando estás en alta mar ya no hay seguridad. Iba lejos de la costa. ¿Qué otra cosa pasaba? Las olas las sacudían. Las olas eran fuertes. Dice, porque el viento era contrario. Ahí tienen los tres elementos que quería que descubriéramos en el Evangelio. Primero, lejos de la costa, lejos de donde estaba Jesús. Olas muy fuertes y viento contrario. Y todo eso los hizo entrar en una crisis de miedo, de dolor, de sufrimiento. Y ya era de madrugada. Ustedes saben que hay un tiempo, cuando ya se aproxima el amanecer, que es cuando la noche es más oscura.
Cuando es oscura, esa es la noche más oscura. Es la etapa más oscura de la noche, mejor dicho. Y es allí donde Jesús aparece. Entonces, oye, primero ellos se habían embarcado, Jesús no estaba. Cuando Jesús está en nuestra barca, las cosas son distintas. Por eso la necesidad de que Jesús siempre nos acompañe en la barca de la vida, en la barca de la familia, en la barca de nuestra profesión, de nuestras instituciones. ¿Cuántas veces tomamos mar adentro y nos olvidamos de la presencia de Jesús, de invocarlo a Él, de llevarlo con nosotros? Pero después, aunado a eso, a que nos aislamos, nos llega el momento difícil. Las olas que sacuden todo, la turbulencia que nos hace mover, que pareciera que estamos en un momento cuando ya como que la vida se termina. Y las olas son fuertes y el viento es contrario. El viento golpea. Cuando es contrario el viento, un viento en la mar, si va en el mismo sentido que va la barca, pues empuja la barca. Pero si es contrario, nosotros estamos haciendo una gran fuerza. Sí, la barca se tambalea y esas barquitas de las que nos habla Mateo, pues eran no los buques ni los cruceros que tenemos hoy. De eso nos está hablando Mateo. Y en ese momento, cuando nuestras tempestades llegan, cuando le llegan a la iglesia, cuando le llegan a la comunidad, cuando le llegan a la parroquia, ¿qué pasa? Aparece Jesús. Y Jesús se acerca y ahí encontramos a los discípulos que al verlo, que caminaba sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma. No lo reconocían. Cuando estamos en la dificultad nos cuesta reconocer a Jesús. Recurrimos a otras cosas, recurrimos a otra gente, a otros argumentos, nos sumergimos en el mundo de los medios, tratamos de distraernos en otra cosa y nos olvidamos que es Jesús el único que nos puede ayudar a encontrar el puerto seguro, a salir de la tempestad. Jesús, ¿qué les dice? Les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Acaso Jesús no nos dice eso también a nosotros cuando estamos en dificultades? Ánimo, ánimo, soy yo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Esa palabra que tanto repite Él en el Evangelio: no tengan miedo, tengan fe. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y se hundió. Este evangelio nos invita a nosotros a caminar sobre una cultura líquida en la que tenemos que caminar hoy. Una cultura líquida que no es sólida, que nos cuesta entenderla, y ahí los cristianos tenemos que aprender a encontrar desde la fe capacidad para seguir caminando en la crianza de los hijos, en la orientación de los jóvenes, en llevar un hogar. No es fácil. Es la cultura líquida que pareciera que todo es fácil y que todo se vive hoy y mañana ya no. No hay capacidad de compromiso. Y ahí es donde nosotros tenemos que escuchar la voz de Jesús. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y luego decirle la oración de Pedro. ¿La recuerdan en el Evangelio? Sálvame, Señor. Que cuando nos veamos en la dificultad, por favor, seamos capaces de levantar nuestra plegaria desde lo más hondo de nuestra vida y buscarlo a Él. Sálvame, Señor.
Salva mi vida, salva mi familia, salva a mis amigos, salva a mi comunidad, salva a mi iglesia. Sálvame, Señor. Es Él, no otro. Él me ayudará a encontrar caminos. Entonces el Evangelio de hoy nos lleva y nos ubica en un momento de esos que vivimos de turbulencia en la vida. Y Dios nos levanta. Y pareciera que como que ya no tenemos salida, como si todo se ha agotado. Y en medio de esa turbulencia y de esa crisis personal o familiar, Jesús aparece y nos dice: ánimo, no tengan miedo, aquí estoy yo, ¿por qué temes? Pidámosle pues a Jesús que nos dé esa fuerza sanadora, esa fuerza que nos levanta para seguir caminando en los momentos difíciles. El cristiano, la cristiana tiene que ser eso, el último en perder la esperanza y en perder la fe. Tenemos que ser pregoneros de vida, de esperanza, de fe en medio del pueblo, no promotores del desaliento, no fatalistas, pesimistas. Si creemos en Cristo realmente, recuerden que Él no nos abandona y siempre estará con nosotros. Amén.